Esta era otra de las famosísimas, de Juan Luis Guerra. Bachata Rosa. Bueno, pues me da una enorme alegría recibir como siempre al rector de la Universidad Panamericana, el doctor José Antonio Lozano Díez. Querido rector, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Joaquín, igualmente, me da mucho gusto estar contigo aquí el día de hoy nuevamente. Muchas gracias, vi tu Muchas gracias. corbata de la Universidad de Brown. De Navarra. Navarra. O sea, de Navarra, de Navarra, que está sí, allá en vi. España, en Pamplona. Sí, Están las sí. letras un poco complejas como sopa de letras, Joaquín. Sí. No se ve mucho, pero es... Yo es que de este lado vi Brown, aquí dice Brown. Claro, Bueno. si lo ves ahí exactamente. Sí, bueno, en fin. ¿Qué tema traes hoy, querido doctor Pues hoy, Lozano Díez? Joaquín, fíjate que traigo contigo ahora un libro que ha hecho un gran éxito en los Estados Unidos en los últimos años. Es un libro que se publicó a finales de 2016 y que ha tenido ya una segunda edición de una psicóloga, Angela Duckworth, que se plantea una pregunta que todos nos hacemos en la vida, Joaquín. ¿Cuáles son las claves del triunfo de las personas? ¿Por qué unas personas logran triunfar en la vida y otras no? ¿Por qué algunos que parecerían muy dotados y que tenían todo para salir adelante no alcanzaron las metas y aquellos que quizás ahí fueron poco a poco, que quizás no teníamos tanta expectativa en ellos, lograron llegar y llegar muy lejos? Bueno, pues esto, y hay muchos análisis a lo largo de la historia, pues es lo que esta autora llama el grit. Dice, a ver, ¿es acaso la inteligencia o el talento lo que hace que mucha gente salga adelante? La respuesta es no. ¿Será algo genético? Hay muchos estudios que aparecen en el libro, inclusive de gemelos idénticos, con distintas expectativas y con distintas rutas de vida completamente diferentes. Unos llegaron a tener un gran éxito y el hermano gemelo idéntico no. ¿Es una cuestión de suerte en la vida, Joaquín? Tampoco. Decía por ahí don Lorenzo Servitje hace muchos años, cuando le decían, oiga, ¿qué suerte ha tenido usted para tener una empresa tan grande como Bimbo? Decía, oiga, pues mientras más trabajo, más suerte tengo, contestaba, ¿no? Entonces todo esto va llevando a la idea de que existe un fenómeno, existe algo en el ser humano que nos va llevando al triunfo. Ya se mencionaba, Joaquín, hace muchos años, ya desde la Edad Media, que la manera sublime de ser hombre, la manera sublime del ser humano, es lo que ellos decían, el ser humano que llega a ser un asceta, la ascética, el ser humano que crece por encima de las circunstancias. Ascética viene del griego askesis. Askesis quiere decir tensión. Tensión entre lo que yo a veces deseo y mis logros, digamos, lo que me propongo en la vida, y lo que a veces mi debilidad personal me arrastra. Si yo no soy capaz de tener un autocontrol, si yo no tengo la fortaleza suficiente para orientarme, voy a terminar cediendo. Entonces no seré una asceta, porque no tengo esa tensión entre las potencias que tiene mi propia personalidad. Hay que recordar que nosotros tenemos ideas, pero tenemos también un cuerpo que a veces tiende en otro sentido, ¿no? Yo quisiera ser un gran corredor de maratón, pero me cuesta levantarme en las mañanas y no puedo, ¿no? Esa parte de cómo yo me violento a mí mismo es lo que llamaban la ascética. Entonces, en ese sentido, el grit, esto que describe esta psicóloga, es una mezcla entre la perseverancia y la pasión, Joaquín. Coincido Eso totalmente. Esos son los dos elementos que en la vida hacen triunfar a las personas. Y la persona que logra ser perseverante y la persona que tiene pasión en la vida es la única que alcanza a ser feliz en la vida. Los otros se quedan con proyectos que inicia un proyecto un año y luego al año siguiente lo cambio. Empiezo con una cosa y no la termino. Por eso también se decía, y desde los tiempos de Roma, que siempre lo que hay que festejar son las últimas piedras. Estamos muy acostumbrados en la vida a inaugurar cuando empieza una gran obra, ¿no? Sí, a poner la primera piedra. Todo el mundo pone la primera piedra. No, a mí me importa cuando pongan la última. La última. Esa es la que se festeja, Joaquín. Y esa es la que muchas veces aparece o desaparece y nadie la ve. Todo el mundo nos quedamos en esa primera o las primeras piedras y a veces no terminamos de poner la última. En ese sentido es pues que esta idea del grit pues se vuelve muy interesante porque a diferencia de mucha de la literatura que se había venido haciendo anteriormente, ahora se empieza a ver que esa pasión y esa perseverancia es realmente la diferencia entre los seres humanos. Ella, la doctora, tuvo, entre otros, construyendo esta teoría que le llevó décadas, además, es una mujer ya mayor, trabajó como psicóloga en West Point, en Estados Unidos. Y ahí veían a los muchachitos que ya aplicaban para hacer ese cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas norteamericanas y que empezaban pues a
pues con todas las pruebas que eso implicaba. Dentro de todas esas pruebas hay una semana que le llamaban la bestia esa semana, porque era una semana que se iba hasta un mes, pero una semana específica, casi no dormían, se la pasaban a la intemperie, y no solo era lo físico, que casi no durmieran o que tuvieran que hacer ejercicio, sino la tensión mental que tenían que superar. Y ahí, curiosamente, empezaron a hacer estudios y estudios por generaciones. No eran ni los más fuertes físicamente los que lo conseguían, ni siquiera los que parecían con más personalidad o más extrovertidos, sino que a veces quien ni te lo imaginabas era el que acababa. Decían, ¿qué tienen estas personas que no tienen los demás, teniendo más condiciones para lograrlo? Y de ahí esta doctora va empezando a entender que va por aquí, Joaquín, el tema. Y en esta parte, ella dice, todos tenemos un grit en la vida, todos tenemos un nivel de perseverancia y de pasión por las cosas. La gran noticia y la buena noticia es que ese grit es movible, que yo puedo tener un grit en una época de mi vida bajo, quizás en la adolescencia pues fui medio flojo, medio despistado, pero conforme voy madurando crece mi grit y puedo llegar a ser un ser humano sublime. Aquí lo interesante del texto es cómo puedo trabajar yo para que esa perseverancia, que esa pasión que está dentro de mí como ser humano, la pueda hacer crecer más. ¿Cómo puedo yo conseguir ser más grit, tener más grit? Y está a mi alcance, Joaquín. Por un lado está, sin duda, el tema de la perseverancia. La perseverancia se consigue siempre que haya pasión. Y la pasión se consigue cuando hay esperanza. Cuando yo no construyo la esperanza en el ser humano, no hay pasión y es muy difícil la perseverancia. Ya se escribía el padre de la logoterapia hace muchos años, Viktor Frankl, este psicoterapeuta judío que estuvo en Auschwitz y en donde en un momento determinado en la vida se quedó sin nada, cómo él pudo permanecer vivo cuando era un hombre que no era fuerte tampoco y tuvo que hacer trabajos forzados en Auschwitz, cómo permaneció sin saber de su familia, que cuando sale de Auschwitz además ya no había familia, quedó él solo, y cómo logró seguir en la vida adelante. Decía, porque logré darle un sentido a mi vida. ¿Cómo logramos todos dar un sentido que nos apasione en la vida? Y eso es lo que nos da esperanza. Si yo no consigo darle ese sentido y no consigo la pasión, va a ser muy difícil que yo sea perseverante. La pasión me la da el sentido de las cosas. Y la pasión, muchas veces, Joaquín, no es algo que se pueda comprar con dinero, un éxito económico o algo que tú puedas ver como muy cercano o lo que la gente común piensa. Normalmente la pasión la da una profesión, un servicio a los demás, una manera de entregarte a los demás. Eso es lo que da la verdadera pasión en la vida y lo que me hace ser perseverante. Y es parte de lo que se toca en este libro, Joaquín. Fíjate que yo coincido totalmente, yo siempre había sostenido que ante una persona tan talentosa y una persona esforzada, yo prefiero la esforzada. ¿Por qué te voy a decir? Claro, una persona talentosa sin ganas, ¿sí? Sí. Porque el talento, el solo no sirve para nada, la inteligencia sola no sirve para nada si no se ejercita, ¿no? Y en el ejercicio está el quehacer, está la perseverancia. Así es, Joaquín. Así es. Y fíjate que hablando de esta esperanza, el libro lo toca de una manera muy clara. Pero yo puedo tener la esperanza de dos maneras, Joaquín, decir y acostarme el día de hoy que no me fue bien diciendo, espero que el día de mañana me vaya mejor. Esa es una esperanza que no está en mis manos, es una esperanza que depende de la suerte, es una esperanza débil que no me va a cambiar. En cambio, el otro es, estoy decidido, y esa es mi esperanza, a mañana hacer esto y cumplirlo, porque puedo cumplirlo. Esa esperanza que me da mi propio autocontrol, que supera los miedos personales, es la que me hace llegar a esa pasión, Joaquín. Y esta es parte de lo que todos los seres humanos tendríamos que pensar. En el texto se hace un análisis de 10 preguntas muy simple para que uno mida su propio grit. A ver. Entonces, fíjate, hay algunas preguntas interesantes. Te pregunta, ¿tú tienes ideas y proyectos que a veces te distraen de los anteriores? O sea, ¿tú tienes un proyecto que luego lo cambias? Pongo algunos ejemplos nada más de las preguntas. Otra pregunta, ¿te desalientan los reveses o permaneces en un proyecto a pesar de los reveses? Otra medición del grit. Me fijo una meta, pero más tarde decido ir por una distinta. Una persona que se va por otra meta, poco grit.
Soy muy trabajador, la gente que tiene grit es muy trabajadora. Me cuesta seguir concentrado o centrado en un trabajo por varios meses. Si me cuesta y ya no puedo y me empieza a hartar eso, es un bajo grit. La persona que tiene grit permanece apasionado toda la vida por lo mismo. Y estas preguntas las va haciendo el texto y uno va marcando. Está muy interesante el libro porque uno va marcando, pues oye, pues yo en esto me marco con la escala es de 1 a 5, con un 2, con un 3, y al final uno es un promedio ponderado. Cuando uno está entre un 4 y un 5, uno tiene un grit muy alto. Cuando uno está entre un 1 y un 2.5, tiene un grit muy bajo. Esta encuesta se le aplicó a una gran cantidad de población en Estados Unidos. El grit estaba entre 2.5 y 3, Joaquín. Bastante bajo. O sea que el grit que generalmente tenemos en las sociedades contemporáneas es un grit muy bajo. Y si esto se lo preguntas hoy en día a los más jóvenes, lo van a tener más bajo, porque por ejemplo, no hay una perseverancia de trabajo. Tienen una movilidad desconocida, ¿sí? Enorme, Joaquín, enorme. Los jóvenes de hoy que están apegados a toda la información, medios electrónicos y a muchas de los grandes logros de la civilización moderna, son jóvenes que se sienten con derecho a todo, y así lo decía Ortega desde principios del siglo XX, Ortega y Gasset, hablando del hombre masa, con derecho a todo, pero con obligación de nada. Entonces, cuando yo me siento como un sujeto de derechos permanente, mi grit es mínimo, y eso es lo que le pasa a los jóvenes. Traemos unas generaciones que, a diferencia de generaciones que vivieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en Europa, generaciones que tuvieron que superar un continente destruido, que tuvieron que salir adelante, hay que recordar que el mayor crecimiento de la economía que se recuerde al capitalismo en la historia de la humanidad es de 1948 a 1961. Crecimiento promedio de la economía mundial casi del 6%, Joaquín, con una población que venía derrotada, llena de culpas, con padres muertos, y que salió adelante, pero que entrega a la siguiente generación un mundo mucho más logrado. Y la siguiente generación y la generación actual, que lo tienen todo, Joaquín, han disminuido mucho, desgraciadamente, el tema del grit. En fin, pues maravilloso tema y coincido totalmente. Muchas gracias, querido José Antonio. ¿Sí? Gracias, Joaquín. Es un deleite, de veras, que vengas. A ver si puedes venir todos los días, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Es un honor. Es al contrario, es un privilegio escucharte. Gracias, Joaquín. De veras, de aprenderte y que nos des luces. El doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Gracias, de verdad. Gracias, lo agradezco muchísimo. Yo voy a unos anuncios después de los anuncios. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, ¿sí? Y las cifras en México son, te lo digo, devastadoras. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. El cáncer más frecuente en México, el que cobra más vidas, es el de mama y el de próstata. Su diaria sintonía, el más importante logro para Joaquín López Dóriga, siempre por Telefórmula y Radio Fórmula. Estás escuchando López Dóriga.